Ya casi, ya merito, las autoridades de salud dan la voz de alerta ante los pocos días para que ahora sí se active la fase 3 del COVID-19 en México. ¿Qué tan cerca estamos? Estamos muy cerca. Efectivamente, llevo 15 días diciendo ya mero viene la fase 3, los tiempos se acercan. Este martes en México amanecemos con 8.722 casos de COVID-19 y la cifra de muertes se eleva a 712. Anuncia el presidente López Obrador una inminente visita a los Estados Unidos para agradecer a Donald Trump su cooperación y ayuda ante la pandemia y una vez que el tratado comercial entre en vigor. El propósito de la visita a Estados Unidos sería agradecerle en lo personal por estos apoyos. A pesar de la contingencia sanitaria, la delincuencia y la inseguridad no paran. En el primer trimestre del año se denunciaron más de 500,000 de delitos en todo el país. En sesión presencial y con medidas sanitarias, la Cámara de Senadores aprobó la ley de amnistía. Esta permitirá la liberación de más de 5,000 personas que están recluidas por primera vez y que sea por delitos no graves. El objetivo principal es evitar la propagación del coronavirus entre la población carcelaria. Ahora solo falta la promulgación del Ejecutivo. El IMSS exhortó a la población a no recurrir a falsos remedios ni automedicarse. Pidió también verificar la información en torno a la pandemia, y es que advirtió que principalmente en las redes sociales circulan supuestos remedios contra el coronavirus que, lejos de ayudar, ocasionan daños a la salud. La comunidad mexicana en Nueva York se ha enfrentado a situaciones complicadas en esta pandemia. Su situación irregular les hace todo más difícil. En el caso de los mexicanos que han fallecido en esa ciudad, las autoridades diplomáticas mexicanas les brindan la ayuda posible para gestionar su eventual repatriación. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlo. Esto es Imagen Noticias. Soy Francisco Sea. Le tenemos 2 horas y piquito de información nacional e internacional. En lo internacional saludo con gusto Quique Villanueva. Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues la polémica está en el otro lado del mundo. La salud del presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, nuevamente está en el centro de atención. Esto luego de que medios estadounidenses dieran a conocer que fue sometido a una cirugía y estaría en estado de grave. Más adelante les tendremos los detalles. Por lo pronto, aquí en México, sean fuertes y quédense en casa. Gracias, Quique. Por supuesto, también buenos días al señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Muy buenos días, querido Paco. Qué gusto saludarles. Qué bueno que están con nosotros. Gracias. Yo también con gusto. Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, mi querido Paco, y buenos días allá en casa a todos ustedes. Y bueno, los avistamientos de animales aprovechando la cuarentena obligatoria debido al COVID-19 se han vuelto virales en redes sociales. Recientemente, una manada de elefantes fue captada cruzando en una calle al este de Bangkok, como está viendo en su pantalla, allá en Tailandia. En el video se ve como más de 50 elefantes utilizados como esclavos para el turismo cruzan libres, por fin, una autopista aprovechando la soledad por la pandemia. Sin embargo, algunas personas se acercaron al lugar de los hechos para captar el impresionante escenario. Como ven, miren qué belleza la naturaleza y, por supuesto, esos animalitos. Sé fuerte, México, y quédate en casa. Gracias, Marlene. Samantha Robles, Amibox, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Son las 5:53. Muy buenos días, muy buenas madrugadas. Fíjate que vamos a hablar del sistema frontal número 55 de la temporada, el cual es nota en el noroeste, norte y noreste mexicano. El día de hoy, el día de mañana todavía va a generar inestabilidad, vientos y descenso térmico por allá. Descenso térmico que hablamos que son 4 o 5 grados centígrados, que viene a refrescar un poco el termómetro. Y de centro a sur continuaremos con las altas presiones. Eso sí, un pronóstico de lluvia que está en el oriente y en el Valle de México para el día de hoy a partir de las 4 de la tarde, acompañado de vientos también bien arrachados. Sé fuerte, México, quédate en casa. Gracias, Sami. Y mire, desde hace poco más de 2 semanas, las autoridades de salud han estado previniendo sobre la llegada de la fase 3 del COVID-19. Hay que reforzar las medidas de sana distancia y de cuarentena, pero esto ya, hay que hacerlo ya. Sé fuerte, México. Martes 21 de abril. En el mundo se reportan más de 2.4 millones de casos confirmados de COVID-19. El país con más contagios, Estados Unidos. En
encabeza la lista con más de 787,000 casos. En México, el número de muertes se elevó a 712. La Secretaría de Salud informó que hay 8,772 casos confirmados. Es el día 29 de la fase 2 del coronavirus en México. La fase 3 está próxima. Sé fuerte, México. Quédate en casa. 5 de la mañana con 55 minutos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y recuerde quedarse aquí hasta las 8 con toda la información. Y mire, el día de ayer, a través de nuestras redes sociales, le preguntamos qué es lo que más extraña de su vida sin distanciamiento social. ¿Qué nos dijeron los mexicanos? Pues reunirse con sus amigos, el 37%, salir a divertirse, el 38%, y hacer ejercicio al aire libre, el 25%. Hoy nuevamente, ya lo sabe, a través de @imagen_sea, hay que seguirnos, esté en comunicación con nosotros y dígame, ¿qué considera que puede afectar más a México? Nosotros tenemos estas opciones: el COVID-19, la alza del dólar o la caída del precio del petróleo. Abre los ojos, es nuestro hashtag, utilícelo para compartir su opinión y, por supuesto, sé fuerte México, y si te es posible, quédate en casa. Hacemos una pausa y arrancamos 5:56. Los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por ser solidarios en tiempos de adversidad, y en esta crisis sanitaria necesitamos más actos como el que le voy a mostrar. En una de las playas de Mazatlán, en Sinaloa, un grupo de pescadores colocó cientos de pescados en la arena para que la gente pudiera tomarlos. Incluso al lugar llegaron policías para imponer las medidas de sana distancia y evitar algún incidente. Estas acciones nos recuerdan que todavía hay gente buena que se preocupa por ayudar al prójimo. Ahora vea este video. Se trata de un alumno en Argentina que se quedó dormido en una clase virtual. El profesor, lejos de enojarse y en forma de broma, dijo que era la primera vez que un estudiante se quedaba dormido literalmente en la cama en una clase suya. No me había pasado nunca, se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno. No me había pasado nunca, se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno. No me había pasado nunca, se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno. En la ciudad de La Furia no descansa, ni en esta etapa de aislamiento. La noche de este lunes fue encontrado muerto dentro de su camioneta un hombre en calles de la colonia Buenavista, en la alcaldía de Iztapalapa. El vehículo presentaba impactos de bala en la puerta del copiloto. Hasta el momento se desconocen las causas de este asesinato. Y bueno, el 2020 ya es sin duda uno de los años más convulsionados del presente siglo. Comenzamos con la amenaza de guerras, de catástrofes ambientales, y ahora enfrentamos una pandemia. Pero en México, además de todo esto, lidiamos con la inseguridad y la violencia. Precisamente ayer, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que durante el primer trimestre de este año se denunciaron 502,104 delitos, es decir, hubo un aumento de 0.94% en comparación de dicho periodo del 2019, en donde se registraron 497,384. Los delitos denunciados con un mayor incremento fueron los homicidios, seguidos de los feminicidios y, en tercer lugar, el narcomenudeo. Y bueno, a pesar de que estamos en cuarentena, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojaron que marzo se convirtió en el segundo mes más violento del que se tenga registro, al contabilizar 3,000 víctimas de homicidio doloso y 78 de feminicidio en todo el país. En primer lugar está junio del 2018, con 3,158 asesinatos y feminicidios. Además, el domingo 19 de abril fue el día más violento del año y de la presente administración, con 105 víctimas de homicidio doloso, de las cuales 12 fueron en el Estado de México, seguido de Chihuahua y la Ciudad de México con 10 casos. Y mientras tanto, de acuerdo con la organización Alto al Secuestro, en marzo este delito aumentó 5% en comparación con el mes previo. Se abrieron 121 carpetas de investigación, mientras que en febrero fueron 115. Los 3 estados con mayor incidencia de secuestro son Veracruz, seguido del Estado de México y Guanajuato.
Con 68 votos en favor, 14 en contra y 2 abstenciones, ayer la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la ley de amnistía, la cual permitirá la excarcelación de más de 5,000 personas que fueron sentenciadas por delitos no graves. Entre ellos se encuentran aborto en cualquiera de sus modalidades, delitos en contra de la salud en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad, consumidores de droga también, siempre y cuando no se trate de distribución o venta de estupefacientes, robo simple sin violencia con una pena menor a 4 años y el delito de sedición mientras no sea terrorismo ni haya lesionado o matado a otras personas. Aprobada la ley de amnistía, la Consejería Jurídica ya analiza la preliberación de 400 personas mayores de 65 años de edad que se encuentran en centros de reclusión federal, lo cual estaría dando en menos de un mes. Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, explicó que más allá de las críticas que puedan originar con esta decisión, lo importante es salvar el mayor número de vidas por la pandemia del COVID-19. ¿Alguna cosa pendiente? Y en estos días de contingencia sanitaria ante la presencia del COVID-19, las aplicaciones de entrega de alimentos se han convertido en una opción para miles de personas ante el llamado a quedarse en casa. La compañía de origen colombiano Rappi anunció que no cobrará una comisión de 5,000 pequeños restaurantes independientes en los países de América Latina en donde tiene presencia. Rappi también incrementó las medidas de higiene en el empaquetado y distribución de los alimentos y además las personas mayores de 65 años no pagarán el costo del envío. Y la locura total en los mercados petroleros. El precio del West Texas se desplomó ayer lunes hasta cotizarse en menos $37.63. ¿Sabe esto qué significa? Que los productores de petróleo tienen que pagarle a los compradores para que se lleven el producto por temor a que la capacidad de almacenamiento se les agote en mayo. Al iniciar la sesión de este martes, el West Texas se recupera con un precio de $21. Vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 2.05%, Hong Kong baja 2.20%. En Europa, Londres gana 0.45%, París sube 0.65%, Frankfurt avanza 0.47%, Madrid pierde 0.64%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 23.650 puntos, el Nasdaq 8.560 unidades, la Bolsa Mexicana 34.477 puntos. Los billetes, el dólar 23 pesos con 49 centavos a la compra y 24 pesos con 47 centavos a la venta. El euro, 24 pesos con 67 centavos a la compra y 26 pesos con 64 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas se desplomó el lunes al cotizarse en negativo, se situó en menos $37.63, un descenso de menos 254.35%. El Brent del Mar del Norte, $25.57 por barril. En línea con el petróleo de referencia estadounidense, la mezcla mexicana de exportación tuvo su peor nivel en la historia y también registró precios negativos por barril. Cayó a menos $2.37, un retroceso de 116.52%. ¿Qué le parece si vamos al clima con Samantha Robles? Muy buenos días, mi querido Francisco Sea, qué gusto me da saludarte. Fíjate nada más, en esta imagen de satélite estamos ubicando los sistemas que están dentro del territorio nacional. Hablamos del Frente Frío 55, hablamos que va a ingresar el número 56, que tenemos una línea seca, que son vientos fuertes y arrachados, que hay altas presiones que continúan hacia el occidente centro del país y zonas del sur y sureste, incluida la península de Yucatán, favoreciendo calor y sol, donde no vemos que hay ningún sistema. Pero entonces, donde sí vemos que hay actividad es
esto que usted aprecia aquí en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México incluso, es un canal de baja presión. Los canales de baja presión dejan lluvia y este pronóstico de lluvia está prácticamente instalado en la parte oriente y llega un poquito también al Valle de México. A pesar de que tenemos una alta presión con cielos despejados gran parte de la mañana y mediodía, viene este canal de baja presión a dejar lluvia tarde-noche y la inestabilidad continuaría en la región noroeste, norte y noreste. Por el frente frío 56 vienen nublados, baja de termómetro 2-3 grados centígrados, vientos muy fuertes en los límites de Chihuahua, Coahuila y además el sistema frontal 55 que está en el noroeste del Golfo de México, que también el día de hoy esperamos que empiece a salir del territorio. Vamos a ver ahora los termómetros en el noroeste, norte y noreste mexicano. Bueno, ¿qué es lo que sucede en Tijuana, Baja California? Le comento nada más para empezar que hay cielos parcialmente nublados, es decir, no hay un pronóstico de lluvia a pesar de que tenemos el arribo de frentes fríos. Mexicali 30 grados, es para que se dé cuenta. Tijuana 20 grados centígrados, Hermosillo, Sonora 34, es decir, solamente favorece ligero incremento de nubes. En Chihuahua capital 33, Durango 34, La Paz, Baja California Sur en 30 grados centígrados, al igual que en Los Cabos. Mazatlán, Sinaloa no se queda atrás, 28 grados centígrados, Zacatecas 29, Monterrey 33 y así continuamos lo que resta de la semana. La Tierra de Xtal 34 grados centígrados, San Luis Potosí, Bello, cielos parcialmente nublados. En el centro del país, bueno, vemos Tampico 31 grados centígrados, Tampico hermoso, puerto tropical y una sensación térmica de 34. Ciudad de México hoy llueve, se lo vuelvo a decir, a partir de las 4 de la tarde y antes unos vientos nos van a avisar que ahí viene la lluvia. Guadalajara, Jalisco 35 grados, Vallarta 29, Morelia 31 y Acapulco, Guerrero, como siempre, rondando los 30 grados centígrados. Zonas del sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, vemos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, temperaturas de 40 grados centígrados, lo vemos en Villahermosa, de igual forma en Campeche y en la península de Yucatán, mientras que Veracruz y Oaxaca se mantendrán en 33, 34 grados, Cancún en los 31. Pero ¿qué tal la Blanca Mérida? 40 grados centígrados y esto con una sensación térmica de 45. Hasta aquí el reporte, Paco. Regresamos contigo del otro lado del estudio. En estos tiempos de la pandemia por el coronavirus hemos hablado mucho sobre temas relacionados con la economía, la salud, las medidas que debemos de tomar, incluso que debemos de permanecer en nuestras casas. Pero ¿cómo lo están tomando los niños? Así es como ellos se enfrentan y entienden este aislamiento por el COVID-19. Un núcleo gris con una corona amarilla amenaza a toda la humanidad. David Isaac, un niño guatemalteco de 10 años, se pregunta: ¿será que vino a destruir el planeta? ¿Qué busca? ¿Es una plaga? ¿A qué vino? Paula, venezolana de 5 años, coincide en que el virus acecha al planeta y con 3 emoticones expresa sus sentimientos, entre ellos enojo y tristeza. En Bolivia, Fernando, de 10 años, ve al mundo en peligro por el virus y con su propia mano, mientras llora, intenta detenerlo. Una cara triste observa la escena. Con lápices y colores, 10 niños de entre 5 y 11 años de México, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Argentina, Guatemala y Ecuador plasmaron en dibujo la manera en cómo están viviendo esta crisis sanitaria. Los dibujos recopilados por imagen a través del proyecto Tejiendo Redes Infancia dejan ver su preocupación y tristeza en medio de la pandemia de COVID-19. Me siento triste, un poco mal, pero digo en mí mismo, conmigo, es mejor quedarme en casa a salir con mis amigos, a contagiarme. Por ejemplo, si tú tienes COVID-19 y no te tapas con el hoyo del codo y le estornudas a una persona que no tiene COVID-19 en la cara y tú se lo pegas a él. Melissa, otra venezolana de 11 años, tiene muy claros esos vínculos. En su dibujo, pinta al coronavirus enfurecido, mientras observa a los miembros de su familia tomando acciones para evitar que entren en sus cuerpos. Extraño mi trabajo, pero aquí salvaré a mi familia, piensa su papá, mientras su mamá ve su novela favorita y su abuelita también se mantiene a salvo. Toda la familia unida por una línea y un corazón, incluyendo a su perro y su gato. Ictan, mexicano de 7 años, entiende el confinamiento como una forma de impedir que el virus entre a su casa, donde se resguardan él, su mamá, su abuelita y su perrito Max. Y para los niños y los abuelos, esta enfermedad va a ser demasiado peligroso para los niños y los abuelos. Yo no quiero que no le pase nada a mi mamá y a mi abuela, porque
son las mejores del mundo. Martina, mexicana de 9 años, por ejemplo, sabe la importancia de su papel para evitar el contagio. Su dibujo es un autorretrato con un cubrebocas que la mantiene a salvo. Hola amiguitos, soy Paula desde Venezuela. El COVID-19 es un virus que afecta a nuestra salud. Por eso, quédate en casa, lava frecuentemente tus manos, hazle caso a papá y mamá. Chao amiguitos. Para Imagen, Laura Toribio. Información internacional con Quique Villanueva. Quique, adelante. Gracias, Paco. Les cuento que medios estadounidenses informaron que el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaría en grave estado de salud. Esto tras ser sometido a una cirugía cardiovascular. Las primeras versiones de que el líder norcoreano estaba enfermo surgieron después de que no estuvo en la celebración del cumpleaños de su abuelo el pasado 15 de abril. Sin embargo, medios surcoreanos desmintieron dicha versión, aclarando que Kim Jong-un no está gravemente enfermo. Y regresamos a este lado del continente. Siguen las protestas en Estados Unidos en contra del aislamiento. En Pensilvania, unas 2,000 personas se manifestaron en la ciudad de Harrisburg. La mayoría eran simpatizantes del presidente Donald Trump e incluso algunos, imagine usted, iban armados. Y es que las medidas en Pensilvania se aplican al menos hasta el 8 de mayo, pero los estadounidenses ya están desesperados. Otra protesta contra la cuarentena ocurrió en Denver, Colorado. Sin embargo, la imagen que se quedó fue esta que le vamos a mostrar. Mientras algunas personas se dirigían en sus vehículos a la manifestación, 2 enfermeros les bloquearon el paso durante unos minutos. A ver si así entienden que hay que quedarse en casa. Y mire, días después de despedir a su ministro de Salud en plena pandemia de coronavirus, el presidente de Brasil sigue en lo mismo. Jair Bolsonaro dijo que quiere que esta semana se ponga fin a las políticas de aislamiento social a nivel nacional. Esto tras acudir a un acto convocado en Brasilia para protestar contra la cuarentena. Y es que las medidas de confinamiento en el país están vigentes hasta mediados de mayo. Estoy seguro de que todos juramos algún día dar la vida por nuestro país. Y haremos lo que podamos para cambiar el destino de Brasil. Suficiente de la vieja política en Brasil. Ahora es Brasil sobre todo y Dios sobre todo. Vaya imagen. Mejor vamos a ver el mundo, cómo amanece este martes 21. A nivel mundial se reportan ya 2.4 millones de casos confirmados de COVID-19. Iniciamos en América. Obviamente Estados Unidos lidera 787,000 personas contagiadas y ya muchos quieren romper la cuarentena para empezar a producir. Canadá 37,754, México 8,772, Brasil 40,581, ahí donde veíamos al presidente tosiendo en plena manifestación, 10,088 en Chile y en Argentina 2,241, pero también en Ecuador 9,468. ¿Qué está pasando en Asia? China reporta ya 82,758 contagios, Irán 83,505, Corea del Sur 10,661 y Japón también aquí en el ojo del huracán porque está regresando otra vez el brote, 10,797. Quizá estemos en el inicio de la segunda vuelta del COVID. En Europa los casos de COVID-19 en España ya son 200,210, seguido por Italia con 181,228, Alemania 146,653, Francia tiene más de 150,000 y bueno, pues Reino Unido 125,850, en donde ellos sí quieren ampliar la cuarentena por mucho tiempo más. En África se reportan ya 3,158 casos en Sudáfrica, también en Egipto 3,144 y 2,629 en Argelia, así como 2,855 en Marruecos. Finalmente nos vamos a Oceanía, ya son 6,547 contagios en Australia y 1,431 en Nueva Zelanda. Así el mundo en esto del COVID. Por eso vamos a tranquilizarnos un poco, qué mejor que con los deportes y Robert López Olvera. Gracias, Robert. No, Paco, me estoy echando desinfectantes y sí, estoy desinfectada. Oigan, díganme por favor a través de redes sociales qué considera que puede afectar más a México. Vamos a ver cómo está el resultado hasta este momento.
COVID-19 nos dice el 37%, alza del dólar 8%, caída del precio del petróleo 55%. Recuerde participar durante todo el día y utilizar el hashtag Abre los Ojos. Vamos a hacer... No, le voy a platicar algo. Fíjese, en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, Sabormex, la empresa mexicana con sabor a México, especializada en la producción de alimentos, puso en marcha una iniciativa para hablar de ti. Sí, de ti, consumidor, de sus empleados y de aquellos mexicanos que en estos días han puesto manos a la obra para cumplir con la misión. El honor y la apasionante aventura de llevar a la mesa de los mexicanos los mejores productos, alimentos ricos y saludables con el sabor de casa que te hagan la vida más fácil. Pero hoy, además, se trata de ti, de los tuyos, porque hoy, aunque estemos apartados, estamos más cerca. Sabormex te invita a que disfrutes tu vida, rías, te diviertas y ames. Ya habrá tiempo de regresar de lo virtual a la vida real y entonces entenderemos que los apretones de manos, los abrazos y los besos que eran cotidianos tienen un valor incalculable. Así, cuando volvamos a salir, habremos aprendido algo que ha cambiado nuestra vida por siempre. Mientras tanto, quédate en casa. Y en otra información, varios artistas y cantautores queretanos se unieron para crear una canción de solidaridad ante el reto que enfrentamos debido a la pandemia de coronavirus. En ella, el mensaje que se da es que de esta saldremos juntos y juntos saldremos más unidos como una sociedad más fuerte. Ayer el doctor Hugo López-Gatell reiteró que la fase 3 de la contingencia es inminente y está muy próxima. La epidemia de coronavirus en México está en plena etapa de aceleración. Esta propuesta de segmentar qué tan cerca estamos muy cerca. Efectivamente, llevo 15 días diciendo ya mero viene la fase 3, los tiempos se acercan. Como hemos dicho, la consideración de fase 3 depende de varios factores, no solamente del número de casos, depende de la dispersión comunitaria y estos brotes comunitarios. También cuando existe confluencia de estos brotes y empieza a haber una transmisión sostenida en distintas regiones del país. Y en general los casos se cuentan por miles. Cuando ya los regionalizamos, vemos este patrón donde hay un fenómeno de transmisión que se sostiene por sí mismo entre las comunidades. Y vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, en 24 horas se sumaron 511 nuevos casos. Ya tenemos un total de 8.772 casos confirmados. De ese total es importante identificar que 2.965 casos han sido sumados en los últimos 14 días, se han presentado la enfermedad en los últimos 14 días, casi 3.000 casos. Anoche las autoridades de salud no ofrecieron detalles sobre el número de casos sospechosos negativos ni recuperados. Ayer se sumaron 26 fallecimientos por el virus. Así, el número de fallecidos, el número de muertes se eleva en 712. La tasa de letalidad en nuestro país bajó ligeramente, 8.1%. La tasa de letalidad global es del 6.8%. Este número nos debe de preocupar. Estamos arriba, por supuesto. Tiene que ver con lo endeble de nuestro sistema de salud. Seguimos en la fase 2 de la contingencia sanitaria, pero yo escucho a López-Gatell, estaríamos muy cerca, ya merito, de la fase 3. El 58% de los casos positivos corresponde a hombres, el 42% a mujeres, cifra que no se ha movido durante toda la pandemia. Ayer tampoco se actualizó la cifra de pacientes ambulatorios y los que han requerido hospitalización. El último dato que teníamos, 63 y 37. Esta cifra, por supuesto, la que debe de preocuparnos, la que puede colapsar nuestro sistema de salud. Sería muy difícil, si quiere intentar describir por lo que están atravesando nuestros profesionales de la salud. Si ya de por sí están lidiando con una situación crítica, hay que sumarle los cobardes ataques y discriminaciones de los que son blanco. En el balance diario de ayer, las lágrimas de Fabiana se volvieron un ícono de lo que está pasando. Ella es una mujer respetadísima en el medio y, por supuesto, llora de impotencia, llora por el desconocimiento y la ignorancia de la gente que ataca a quien lo único que quiere es salvar vidas. La jefa Fabiana rompió en llanto cuando pedía a la población detener las agresiones contra trabajadores de la salud. Existen 21 actos violentos registrados en 12 entidades del país contra enfermeros y enfermeras del IMSS, pero hay muchos más contra personal médico que no se han contabilizado, relataba.
En este caso duele hablar de esto, duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias. Y esto no es gratuito, esto lo decidimos, porque todos los días decidimos ser lo que somos. Y no solo hablo por las enfermeras y los enfermeros, hablo por todo el personal de salud, por todo aquel que porta un uniforme y que está convencido de que la atención a la salud es lo mejor, porque da de sí, de su profesionalismo, de su ética, de su entrega, de su amor a la profesión, de su amor a la humanidad. Luego entonces, en otros países hemos visto cómo el personal de salud pues hasta le hacen homenaje, le aplauden. Invitada a la conferencia del reporte diario de coronavirus, tras 27 años de ejercer la enfermería, la jefa Fabiana, como reconocimiento a su trabajo, se llevó el aplauso espontáneo de los representantes de los medios de comunicación presentes en Palacio Nacional. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. En medio de esta emergencia sanitaria, el IMSS exhortó a la población a no recurrir a falsos remedios ni automedicarse. Pidió también verificar la información en torno a la pandemia. Y es que advirtió que principalmente en las redes sociales circulan supuestos remedios en contra del coronavirus que, lejos de ayudar, ocasionan daños a la salud. Que si se trata de un arma biológica, que si hay que hacer gárgaras con agua caliente o con vinagre. Falso. Hoy no hay un medicamento en contra del coronavirus. Recuerde que el mejor tratamiento es la prevención, la sana distancia y las medidas de higiene. Lavarse las manos de forma casi obsesiva, utilizar gel al 70% de alcohol. Esa es la gran medicina. Ayer el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que se han reorganizado los 70 hospitales de la entidad con el propósito de tener lugares exclusivos para atender casos de coronavirus. Detalló que 6 hospitales serán exclusivamente para pacientes con COVID-19. Explicó que aunque la entidad es la que tiene mayor infraestructura hospitalaria en el país, se están habilitando espacios adicionales para atender la emergencia. Mientras que en Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles anunció que desde ayer lunes en la entidad iniciaba un periodo de aislamiento obligatorio y la puesta en marcha del plan alimentario para atender a la población vulnerable. Así lo explicó el mandatario a través de un video compartido en sus redes sociales. Por la salud y la vida de todas y de todos, anuncio que a partir de hoy se inicia en todo el territorio del estado de Michoacán el periodo de aislamiento obligatorio. A quienes circulen por motivos diferentes a los que he mencionado, se les aplicará una sanción que va desde una multa hasta el aislamiento obligatorio en alguno de los 10 centros que se han instalado para este fin. Ayer la ciudad de Cancún cumplió 50 años. La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, se dijo convencida de que, una vez pasada la contingencia sanitaria, este reconocido destino mexicano seguirá siendo la principal opción para los turistas de los mercados extranjeros. En este 50 aniversario demostremos una vez más de qué estamos hechos, porque pronto saldremos de estos momentos difíciles y lo haremos por ti, por los nuestros y los que vienen. Será entonces cuando celebremos el comienzo de los próximos 50 años de un nuevo Cancún, al que regresarán los turistas y demostraremos más que nunca por qué es la joya del Caribe mexicano. Hoy más que nunca, Cancún es tierra de todos. Felicidades por estos maravillosos 50 años. A través de una carta, el coordinador de los diputados del partido Encuentro Social, Jorge Argüelles, exhortó al presidente, a los gobernadores, a los presidentes de los partidos políticos, a legisladores, a presidentes municipales, al Poder Judicial y a grupos empresariales, sociales y religiosos a alcanzar un acuerdo por la unidad y la reconciliación de México. El legislador llamó a unir fuerzas, conocimiento y talento por el bien de todos.
presidentes de partidos políticos. Ayer el presidente López Obrador expresó su deseo de viajar a los Estados Unidos para agradecer la solidaridad y el apoyo a Donald Trump en estos momentos difíciles por la pandemia. Según el propio presidente, el encuentro se daría entre junio o julio de este año, siempre y cuando entre en vigor el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos y con Canadá. Esta sería la primera vez que López Obrador sale del país como mandatario. El presidente adelantó también que viajará a China en una fecha aún por definir. El propósito de la visita a Estados Unidos sería agradecerle en lo personal por estos apoyos, pero también si podemos implementar, llevar a la práctica, que entre en función el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, para junio o para julio. De eso va a depender también, porque yo no puedo viajar mucho. Vamos al clima con Sammy Rocks. Adelante, Samantha Robles. Muy buenos días, mi querido Paco, me da mucho gusto saludarte. A ver, vamos a ver la imagen de satélite. Frente frío 55, frente frío 56, corriente en chorro, canal de baja presión, línea seca y vientos fuertes. Todo esto por inestabilidad en la frontera norte del país estará dejando nubladitos en la parte noroeste, Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Sinaloa y Durango, donde solamente las temperaturas se refrescan un poco. De 35 a 40 grados bajan entre los 30 a los 33. Y esto continúa como buen tiempo relativamente lo que resta de la semana. La línea seca son vientos muy fuertes, arrachados entre los 60 a 70 kilómetros por hora en los límites de Chihuahua, Coahuila. Aquí se van a estar formando torbellinos solvaneras. Claramente con esta corriente en chorro que llega hasta Tamaulipas, que es nublados, se mantendrá cielo parcialmente nublado en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Frente frío número 55 en el noroeste del Golfo de México se va el día de hoy y las altas presiones que son el sol y los cielos despejados y el calor continúan en el centro, occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán. Entonces, ¿dónde hay pronóstico de lluvia? Aquí, por este canal de baja presión en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y se extenderá en la Ciudad de México. Incluso tormentas a partir de las 4 de la tarde en la tarde-noche. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos queridos, máximas de 28 grados con mínimas de 15, cielos parcialmente nublados con pronóstico de tormentas para martes, miércoles y el jueves ya estaríamos con una recuperación en condiciones de cielo, pero acuérdense que este pronóstico de lluvia es a partir de las 4 de la tarde. Y los vientos nos empiezan a indicar que ahí viene la actividad de precipitaciones, entonces tómelo en cuenta. Viene esto tarde-noche, le repito, a pesar de los periodos de sol, mañana y mediodía. Vamos a ver ahora en Guadalajara, Jalisco. Tapatíos queridos, alcanzamos 35 grados centígrados la máxima y las mínimas se mantienen en 13 para martes, miércoles y jueves. Los cielos estarán parcialmente nublados, pero qué calor por allá en Guadalajara. Estamos hablando de sensaciones térmicas de 37 grados. Hay que mantenerse bien hidratado. Monterrey, Nuevo León. Vemos máximas de 33 grados con mínimas de 22. Los cielos están parcialmente nublados para el día de mañana, todavía más caluroso. Y el jueves los cielos estarán despejaditos de jueves a fin de semana, totalmente despejado y con calor. Hasta aquí el reporte, mi querido Robert. Regresamos contigo. Información de deportes. Buen día. Y esto ocurre en Guerrero. Presuntos miembros de la policía comunitaria de Tancapanera, en Teloloapan, castigan a palazos en los glúteos a hombres que no cumplen con la cuarentena y son localizados en las calles durante la noche sin ninguna justificación. El gobernador Héctor Astudillo dijo que ya están investigando los hechos, pues que los manden a la casa con palazos en las nalgas. A efecto de levantar. Amigos, quédense en casa. Porque ayer el doctor Hugo López-Gatell reiteró que la fase 3 de la contingencia es inminente y ya está muy próxima. La epidemia de coronavirus en México está en plena etapa de aceleración. Hace unos días de segmentar qué tan cerca estamos muy cerca. Efectivamente, llevo 15 días diciendo ya mero viene la fase 3, los tiempos se acercan. Como hemos dicho, la consideración de fase 3 depende de varios factores, no solamente del número de casos, depende de la dispersión comunitaria y estos brotes comunitarios. También cuando existe confluencia de estos brotes y empieza a haber una transmisión sostenida en distintas regiones del país. Y en general los casos se cuentan por miles. Cuando ya los regionalizamos, vemos este patrón donde hay un fenómeno de transmisión
que se sostiene por sí mismo entre las comunidades. Y bueno, como lo hemos hecho durante toda esta pandemia, nos hemos puesto en contacto con mexicanos que están en otros países para ver cómo pasan estos tiempos, cuáles son sus necesidades. En Madrid, en España, saludamos a Karina. Mi querida Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti ahí en Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenos días por allá. Buenos días y buenas tardes también para ti. Cuéntanos un poquito cómo le estás pasando. ¿Cuál es tu situación allá en España? Bueno, pues yo vine a estudiar unos 3 meses a Madrid, pero bueno, me encontré con esta situación y pues he estado encerrada y llevo 40 días encerrada. Me he encontrado con la situación de que con esto de que fluctúa mucho el dólar, pues también sube el euro, entonces sí he tenido que reducir muchísimo el consumo cuando voy al supermercado porque pues todo sube para mí. Entonces sí, de hecho ya estoy casi al límite de llegar a tener que ir a algunos lugares de comida que te dan como la Cruz Roja o algo así, porque de verdad ya he llegado al límite. También el tema de que CONACYT no nos ha sacado la beca de movilidad, entonces ha sido como todo un rollo, pero bueno, de salud, gracias a Dios, estoy bien. Y pues bueno, también me encuentro con la situación de que tengo que cambiarme de casa porque a mi casera le pidieron la vivienda, entonces pues ni modo. Entonces eso también me súper desajustó todo pues el proyecto o el plan que yo tenía, pero pues bueno, entonces sí me ha sido un poquito complicado porque también las rentas aquí son muy caras y no es tan fácil que te renten por un mes. Y igual también he tenido problemas con el tema de los vuelos, me han cancelado 3 vuelos, entonces sí ha sido como de mucha tensión, incluso de mucha incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar. Oye, Entonces, ¿y ahora sí. a dónde vas a irte a vivir, mi querida Karina? Pues a una vivienda que está casi a las afueras de Madrid, que fue donde encontré más barato, porque aquí, o sea, en el centro o en la plena ciudad, pues es muy, muy caro. Entonces sí, fue estrés. La verdad tuve ayuda de algunas personas que estaban aquí, pero sí fue muy complicado, muy complicado. Y obviamente tus estudios se perdieron, ¿no has podido hacer algo en línea o qué ha pasado? Pues en la universidad que estoy en México, pues sí estamos en contacto a tomar clases en línea, pero pues a veces no es tan fácil porque también el internet así como que entre va, viene. Y bueno, también la cuestión anímica a veces no es como la más óptima, pero bueno, ahí vamos. Y pues aquí en las universidades de aquí en Madrid, pues todo está cerrado. O sea, aquí ya prácticamente mi plan de venir a estudiar ya se fue. Oye, y para tu regreso a México, ¿tú ya estarías dispuesta a regresar en cualquier vuelo, por supuesto? Sí, claro. He buscado ayuda de la embajada para que pues, nos repatrien a varios mexicanos, porque somos muchos en esta misma situación en la cual ya no nos alcanza el dinero. Tenemos esta misma situación de los pisos para rentar, que no es fácil, la comida. Entonces, pues la embajada no nos ha dado como mucha respuesta en ese sentido. Entonces, o sea, no tienen una fecha determinada ni un acompañamiento por parte de la embajada. ¿Cómo cuántos mexicanos están en la misma situación, Karina? Pues con los que hemos estado platicando, fácil somos como 200 mexicanos todavía con esa misma situación varados aquí y que la embajada no nos ha podido ayudar. O sea, que ellos dicen, bueno, pues es asunto que ustedes tienen que arreglar con la aerolínea, pero pues vamos, seguimos en incertidumbre porque no recibimos una respuesta certera. Y el problema, además de todo, es que no hay alguna línea en este momento que tenga un puente México-Madrid, ¿no? Según lo que entiendo. Sí, no, incluso también Aeroméxico tenía vuelos, pero ahora los tiene muy contados. Ha estado cancelando para la primera semana de mayo. Yo tenía mi vuelo para la primera semana de mayo y me lo cancelaron. Entonces sí, es como horrible esa situación. Ya voy 3 vuelos que me cancelan. Oye, ¿hay una posibilidad de que se organicen todos los mexicanos para que puedan hacer mayor presión con la embajada? Sí, hemos trabajado en eso y hemos enviado listas de todos los mexicanos varados aquí en España, pero pues no hemos recibido como mucha ayuda. Ellos dicen que han repatriado a algunos mexicanos, pero en realidad eso va a ser es en un costo muy alto y muchos no tenemos para poder pagar ese costo, porque es volver a pagar otro boleto. Claro. Entonces, o pagas el boleto o pagas dónde vas a vivir o qué vas a comer. No, y estoy seguro que si tienes un vuelo seguro, pues sí lo pagas, pero si vas a quedarte con la incertidumbre, te vas a quedar como el perro de las 2 tortas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, somos varios mexicanos que estamos en esa misma situación, que se ha pagado mucho y aún así no tenemos certeza de cuándo podemos regresar a México.
Pues Karina, vamos a estar muy pendientes de ustedes como lo hemos hecho con otros muchos paisanos y vamos a también, por supuesto, a mandarle esta comunicación a la Secretaría de Relaciones Exteriores haciendo votos de que lo regresen lo más pronto posible. Sí, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y no los vamos a dejar solos. Buenos días, buenas tardes para ti. Muchas gracias, buenos días a ustedes. Gracias. Y miren, los mexicanos radicados en Nueva York se han enfrentado a situaciones verdaderamente complicadas en esta pandemia. Su situación irregular les hace todo más complicado. Las autoridades diplomáticas mexicanas trabajan en lo que pueden también para brindarles ayuda. La comunidad mexicana en Nueva York enfrenta una difícil situación debido al creciente número de decesos de sus integrantes por coronavirus. 258 de los 311 que han muerto en todo Estados Unidos y la falta de recursos económicos para su cremación o la repatriación a su estado de origen en nuestro país. Jorge Contreras es un médico mexicano que vive en Brooklyn y que ha sido testigo de diversas historias de connacionales contagiados por COVID que no recibieron tratamiento a tiempo por no tener un seguro de gastos médicos, desconocer si eran beneficiarios de atención por ser ilegales o no tener un apego a los servicios de salud que en la gravedad de los casos los llevó a la muerte dentro de su domicilio. El caso es que muchos fallecieron en casa. Esa fue como la primera cosa peculiar que vimos en mexicanos de manera general. Sí fueron al médico, algunos que no tenían datos de alarma, pues se quedaron en casa y progresó la enfermedad y fallecieron en casa, pero sí fue de resaltar que no acudieron al médico de forma oportuna, ¿vale? Vía telefónica desde el hospital donde lleva a cabo su posgrado desde hace 2 años, el médico agregó que muchos de los que perdieron la vida desconocían si tenían alguna enfermedad crónica que les agravó con la presencia del virus. Hoy, además del pesar que significa la muerte de un ser querido, los familiares de los mexicanos enfrentan un nuevo problema, que es el sobrecosto de los servicios funerarios y lo largo en que se han vuelto los procedimientos. Los trámites que normalmente son de días se vuelven ahora de semanas, entonces aparte de todo tienen que pagar una cantidad de dinero pues grande. Del primer caso que supe querían cobrarles $30,000 por llevar el cuerpo de esta persona a enterrar. Según registros del Consulado Mexicano en la Gran Manzana, el 55% de los 258 mexicanos fallecidos es originario del estado de Puebla, el resto son de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala. Lo que estamos haciendo en el consulado es ofrecerles las gestiones, la orientación y la información que requieren a fin de que los cuerpos, los restos de nuestros seres queridos puedan ser atendidos lo más pronto posible. No obstante lo anterior, hay limitaciones por el número de personas y la enorme demanda de restos de personas que están falleciendo en el área. Ante la falta de recursos, algunos connacionales han solicitado ayuda por redes sociales. Uno de estos casos es el de Oliver Rodríguez, quien a través de la plataforma GoFundMe busca el respaldo económico para cremar el cuerpo de su padre, Humberto Rodríguez, quien falleció el pasado 3 de abril a los 61 años por COVID-19 y su intención es llevar sus restos a su natal Puebla. Al día de hoy ya ha logrado recaudar poco más de $6,000 de los $10,000 que requiere. Para Imagen informó Enrique Sánchez. Pues así amanece en la República Mexicana con Marlene Stahl. Marlene Stahl, dice Paco Sea. Muy buenos días, señores. Bienvenidos a esta su gustada sección donde vemos un precioso amanecer de nuestro país, 7 de la mañana con 10 minutos. Y hoy amanecemos en uno de nuestros favoritos, por supuesto, Cancún, que es de los principales destinos turísticos de nuestro país y que ayer cumplió 50 añotes, como ven. Para el festejo se habían programado más de 300 eventos, los cuales, pues, ni modo, fueron cancelados y pospuestos por la crisis sanitaria que vivimos. Así que Cancún va a tener que esperar para el festejo de su aniversario y, por supuesto, y vamos a estar una vez que pase toda esta locura del COVID-19. Y también gracias a ustedes, mis queridos tuiteros que se levantan temprano y nos envían sus fotografías. Mauricio Morán nos envía esta fotografía y dice: amanecer en Ixtapas y Guatanejo, sin duda, otro de los lugares favoritos de México para el turismo. Y disfrutamos de este bello amanecer. Gracias a ti, Mau, por compartirla con nosotros. Otro amanecer. ¿De quién es el siguiente? Veamos.
de Francisco Aguilar Cruz y nos dice, hola de nuevo yo, aunque sé que ya no le van a pasar. No, como no, miren, les envío esta foto desde el piso 10 del edificio del ISSSTE en Buenavista, en la Cuauhtémoc. Claro que la pasamos, como que no, ahí está la fotografía que nos comparte mi querido Francisco esta mañana. Y la última que vamos a ver es de Arito. Arito dice, saludos a todo el equipo desde Colina del Sur. Igualmente saludos para ti, Arito, muchas gracias por compartir con nosotros esta imagen de tu amanecer. Ya lo saben, a través de sus redes sociales, suban una fotografía y no olviden poner @imágensea para que compartirla con todos ustedes. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí a Imagen Noticias. En esta crisis sanitaria, los adultos mayores son los más afectados por el COVID-19. Muchos de ellos se encuentran solos, abandonados a su suerte. Así es como muchos de ellos se enfrentan a esta adversidad del aislamiento. México tiene 15.4 millones de adultos mayores. 1.7 vive en soledad. A pesar de la amenaza que provoca la pandemia, tienen que salir a las calles para subsistir. Es como le vuelvo a decir, tenemos la necesidad de trabajar porque pues, de aquí sobrevivimos. Sí tengo miedo de esta enfermedad que anda, pero también tengo mucha necesidad. Pues la gente ya no sale igual como antes. Mis hijos ya son independientes. Yo tengo que salir a vender para sostener a mi esposa mientras Dios me dé licencia. El grupo que más ha sido castigado por el COVID carecen de opciones de ingreso, el cual no permite aislarse para evitar contagios. Pues sí, la verdad sí sabemos a que nos estamos arriesgando ahora sí que a enfermarnos, ¿no? Cuando salgo de la casa, en nombre sea de Dios, y a darle. Pues ahora sí que de esto nos mantenemos, de la venta. Entonces, pues sí nos ha afectado. Si no vendo yo todos los días, pues no tenemos para comer, porque de ahí salgo para comer. Pago lo que me trae mi yerno de la central, la mercancía, y lo que sobra pues ya es para la comida. La materia naranja y todo eso me lo trae mi yerno. Llego yo a la casa en la tarde, bueno, cuando ya me voy de aquí que me la trae, me pongo a lavar todo eso, lo que ocupo al día siguiente, bien lavadito, para en la mañana que me puedo hacer los jugos, todo está bien limpio y todo, y me pongo a trabajar, a hacer los jugos, termino a las 5:30, 5:45, y ya me vengo para acá a vender. Yo me voy de aquí de vender y ya no salgo para nada. Me resguardo en la casa y así nos lo llevamos ella y yo. El motor de vida pues es mi esposo, porque por ella hago lo que hago, trabajo. 52 años viviendo aquí. Estaba yo bien pollito cuando me fui a robar mi señora a mi pueblo. Un mes. Y al mes nos juntamos, ya después nos casamos, pues ya bien casados. Determinado tiempo ya decidimos, ya nos casamos por la iglesia y por el civil y por lo que haya sido. Pues yo voy a estar con él por el resto de mi vida. Tenemos que seguir así apoyándonos uno al otro hasta que Dios se acuerde de nosotros. Qué historia. Bueno, y es tiempo de ir a las calles de la Ciudad de México. Ahí está mi compañero Atalo Mata, a quien saludo con con mucho gusto y con buenos días también. Atalo Mata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Igualmente, muy buenos días y con mucho gusto aquí desde el Centro Médico Nacional La Raza sobre Avenida Vallejo. Ya se había informado, ya habían dicho las autoridades anteriormente que en cualquier momento se iban a desplegar elementos efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal en los diferentes hospitales
de la Ciudad de México, incluso del país, para evitar agresiones que se han registrado últimamente en algunos hospitales en contra de personal médico y enfermeras. Ahí podemos ver la toma de Jonathan Ramos, quien nos está mostrando la camioneta de la Guardia Nacional, que también en algún momento puede realizar patrullajes, y la Policía Federal que está aquí, que desde las 6:30 de la mañana aproximadamente llegaron para coordinarse con los otros efectivos de la Guardia Nacional, incluso de la Policía Capitalina y de Tránsito, para estar tratando de mantener el orden afuera, al menos de este Centro Médico Nacional La Raza. Déjame comentarte en el siguiente gráfico que vamos a ver cómo es que ya han estado 184 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social resguardados por la Guardia Nacional en este despliegue de alrededor de 4,000 elementos. Y el último despliegue fue de 100 hospitales más del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como 145 hospitales y 15 almacenes del Instituto de la Salud para el Bienestar, que es el INSABI. Obviamente todo esto para resguardar las instalaciones. En fin, vamos a platicar con alguna persona que sea parte del personal médico aquí en La Raza, a ver qué nos puede comentar. Muy buenos días, señorita. Estamos en vivo para Francisco Sea de Grupo Imagen. Si nos pudiera comentar qué tan seguro se siente el personal médico o usted ya con la Policía Federal y con la Guardia Nacional aquí. Pues creo que nos sentimos seguros realmente adentro de las oficinas y de los consultorios, pues estamos bien, no hemos tenido ningún incidente. ¿Se sienten más seguros ustedes en algún momento que pudiera haber un incidente? Sí, totalmente, porque con lo que han sacado en los videos en Facebook y todas esas cosas de que agreden al personal médico, sí está como un poquito de miedo, pero ya con la Guardia Nacional y todo eso, pues obviamente ya está como más seguro para nosotros. Entonces, afortunadamente aquí ustedes no han tenido algún problema, algún inconveniente. Aquí no hemos tenido ningún incidente, que es la consulta externa, tal vez en la parte del hospital de infectología, que es donde había los casos más graves de pacientes con COVID. ¿Hay temor en algún momento porque ocurren este tipo de cosas, o ya con la Guardia Nacional y la Policía Federal aquí afuera ya uno se siente más seguro? Pues no debería de ocurrir, pero eso ya depende de cada persona y también de la educación que tengan, ¿no? Oiga, vemos que usted se viene poniendo su bata, no la trae obviamente cerca de su casa o en el camino, precisamente por eso. Pues sí, también porque no debemos de contaminarla, o sea, no debemos de contaminarla para después usarla ya con los pacientes. Cerca de su casa o en alguna otra actividad menciona que es médico en esta época de cuarentena y de pandemia, ¿no hay ningún problema, no hay temor? No, a mí no me han tratado mal. Sí hay compañeras que mencionan que los Uber y eso sí les han dicho que no pueden hacer el viaje, pero a mí no me ha tocado. Bueno, ¿nos puede nada más dar su nombre y su cargo o el área donde trabaja? Yo soy Julieta Galloso y soy residente de dermatología. Muchas gracias. Sí. Así es, Paco. Bueno, pues los médicos se sienten más seguros. Aquí podemos ver policías capitalinos, incluso ya ves que te decía que hay, sí, Policía Federal, hay Guardia Nacional, pero también estamos viendo a elementos preventivos, ¿no?, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están afuera de la entrada de este Instituto Mexicano del Seguro Social, sede La Raza, también obviamente para coordinarse entre efectivos y poder tener pues un mejor orden entre corporaciones. Eso es lo importante y eso es lo que te puedo reportar esta mañana, Paco. Te agradezco mucho, mi querido Atalo, y la verdad es que es una tristeza que tengamos que utilizar a la policía, tantos elementos para cuidar a los doctores, que deberían de ser cuidados por la propia ciudadanía, porque esto es una locura, sin duda, una falta total y absoluta de razón, ¿no? Finalmente no puede haber tanta ignorancia como para que se ataque el personal médico y tengamos que poner patrullas a la Policía Capitalina, a la Policía Federal. La verdad es que es una tristeza. Te agradezco, Atalo. Gracias, Paco. Muy buen día. Que estés buen día. Vamos con Quique Villanueva, la información internacional.
Gracias, Paco. Iniciamos en Alemania, que dio pasos de regreso a la normalidad y relajó algunas restricciones. Comercios de hasta 800 metros cuadrados pudieron reabrir a los clientes siempre y cuando usaran cubreboca. Además, estudiantes del último año de preparatoria de algunos estados ya regresaron a la escuela y, bueno, en el caso de los niños, volverán a las aulas a partir del 4 de mayo de manera escalonada y en pequeños grupos. No debemos perder de vista el hecho de que todavía estamos al comienzo de la pandemia y estamos muy lejos de vencerla. Creo que especialmente al comienzo de esta semana, donde se están levantando las primeras restricciones, debemos ser muy claros al respecto. Y mientras esto pasa en Alemania, autoridades británicas descartaron relajar las medidas de confinamiento hasta reducir las cifras de contagio de coronavirus. Esto a pesar de la preocupación en el equipo de ministros por las repercusiones económicas. Y es que el primer ministro Boris Johnson calcula que el pico de la enfermedad en Reino Unido ocurrirá en los próximos 3 meses. Por ello continuarán con medidas estrictas, ya que no contemplan una pronta reducción de los casos. En otras noticias, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que enviará nuevos insumos médicos a Venezuela para apoyar al país en sus esfuerzos para contener el COVID-19. A través de una llamada telefónica, Nicolás Maduro agradeció a Putin el envío previo de miles de pruebas médicas para diagnosticar el coronavirus. Por su parte, Putin consideró que Rusia y Venezuela deben aumentar su coordinación científica ante la pandemia. Y con nuestros vecinos del norte, el Pentágono informó que pedirá al gobierno de México la reapertura de diversas empresas que tuvieran que cerrar debido a la pandemia de COVID-19. Y es que esta parálisis de actividades afecta a la producción de armamento en Estados Unidos. De acuerdo con representantes, uno de los sectores más afectados es el de la construcción de aviones, por lo que se enviará una carta al canciller mexicano Marcelo Ebrard a fin de apurar la reactivación del país. Sin uso de la fuerza. Y mire, ayer estábamos ahí como que viendo qué iba a pasar y Estados Unidos comprará 75 millones de barriles de petróleo crudo para llenar su reserva estratégica, aprovechando la caída histórica de los precios. Así lo anunció el presidente Donald Trump. Los precios del crudo se derrumbaron este lunes y el barril de referencia estadounidense cerró muy por debajo de cero, con los inversores pagando por deshacerse de la mercancía. Estamos llenando nuestras reservas nacionales de petróleo estratégicas. Ya sabes, las reservas estratégicas, y estamos buscando poner hasta 75 millones de barriles en las reservas mismas. Esto sería lo mejor. Esa sería la primera vez en hace mucho tiempo que se ha aprovechado. Lo obtendríamos por el precio correcto. Oiga, ¿ya se enteró que va a llover? Qué mejor que Samantha Robles le diga dónde. Quique, te voy a platicar dónde va a llover. Gusto en saludarte. ¿Cómo has estado? Fíjate, supe que eras licenciado. No es cierto, me da mucho gusto saludarte, Quique. Fíjate que en esta mañana tenemos el Frente Frío número 55 y por acá el número 56 y tenemos una línea seca. Entonces, estos sistemas nos están diciendo que va a haber inestabilidad por nubosidad y vientos de los 60 a los 80 kilómetros por hora. ¿Por qué? Pues las líneas secas usualmente se presentan en la frontera norte del país y favorecen el desarrollo de torbellinos tolvaneras y se asocia a una corriente en chorro que es nublados. Y entonces va nublado desde Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, llega así hasta San Luis Potosí. Hay nublados, hay ligeramente el refrescamiento de las temperaturas de 40 grados centígrados a 30-35, algo es algo, y tenemos altas presiones, favoreciendo mucho calor de 35 a 40 grados en el occidente centro del país, meseta central, incluyendo la península de Yucatán, sur y sureste, se mantiene alrededor de los 40 a los 45 grados centígrados. Y el día de hoy tenemos un pronóstico de lluvia debido a esto que ve aquí, que parece ser muy inofensivo, pues no. Esto está dejando lluvia como un canal de baja presión hacia la zona sur de Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo y se extiende hacia el Valle de México. Por tanto, a partir de las 4 de la tarde, cuidado, incrementamos potencial de tormentas, repetimos, en el oriente, centro y Valle de México. Vamos a ver ahora las temperaturas en Puebla, ¿cómo no? Máximas de 28 grados, mínimas de 14. Los cielos están parcialmente nublados y hay un pronóstico de tormentas. Esto para martes y el día de mañana recuperaríamos condiciones de cielo de nueva cuenta. Inestabilidad llega para el día jueves hacia el oriente del país. Las máximas siguen rondando los 30 grados centígrados prácticamente hasta finales de semana. Ahora, en Tijuana,
¿Cómo no? Vamos a máximas de 19 grados con mínimas de 11. Como ahorita ya no va a haber frentes fríos, porque el número 56 llega y se va también el día de hoy, pues vean esto, de 19 grados centígrados al día de mañana 25 y 28 ya, 28 grados centígrados, casi 30, para inicios ya del fin de semana entre jueves a domingo. Estas van a ser las temperaturas por allá en Tijuana, Baja California. Y en León, Guanajuato, llegamos a máximas de 34 grados con mínimas de 14. Los cielos están parcialmente nublados para martes, miércoles y jueves, 32 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Vámonos a un resumen de noticias en imagen. No le cambie. Guerrero. Presuntos miembros de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan castigan a palazos en los glúteos a hombres que no cumplen con la cuarentena y son localizados en las calles durante la noche sin ninguna justificación. El gobernador Héctor Astudillo dijo que ya se investigan los hechos. Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles anunció que desde ayer lunes en la entidad iniciaba el periodo de aislamiento obligatorio y la puesta en marcha del plan alimentario para atender a la población vulnerable. Quintana Roo. La ciudad de Cancún cumplió 50 años. La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, se dijo convencida de que una vez pasada la contingencia sanitaria, este reconocido destino mexicano seguirá siendo la principal opción para los turistas de mercados extranjeros. Sinaloa. En una de las playas de Mazatlán, un grupo de pescadores colocó cientos de pescados en la arena para que la gente pudiera tomarlos. Incluso al lugar llegaron policías para imponer las medidas de sana distancia y evitar algún incidente. Mientras tanto, ayer en Jalisco inició el confinamiento obligatorio para evitar una espiral del virus en el estado ante la cercanía de la fase 3. Así lo tomó la gente. Atención, estamos en una emergencia sanitaria nacional por el coronavirus. Caer la tarde de este lunes, primer día de confinamiento obligatorio en Jalisco, la población comenzó a responder al llamado de la Policía Especial destinada a supervisar la medida sanitaria. A diferencia de la mañana donde se le tuvo que recordar a la ciudadanía la obligación de quedarse en casa, pasado el mediodía la autoridad comenzó a observar una disminución en el flujo peatonal y apertura de comercios. Que si no tienen algo importante, que se retiren a su casa. Primero se les advierte. Y la sanción ya en su momento cuando se crea prudente, pero la gente está reaccionando muy bien. De igual forma la invitación a que use su cubrebocas, ya como está escatimado. Y también la invitación a que se use el cubrebocas cuando se suba al transporte público. Que de igual forma, si tú te fijas aquí en el mercado, la mayoría de la gente, tiene la prevención, a lo menos en el sentido de su sana distancia, el gel. Y de igual forma los cubrebocas en los negocios aquí que tenemos a la vista. En su mayoría la población también respondió al llamado de usar cubrebocas en el transporte público, donde es difícil mantener la sana distancia. Es relativamente fácil cumplir con las disposiciones sanitarias y gasto alrededor de 50 pesos extras a la semana en cubrebocas, gel y guantes. Yo pienso que es fácil y más o menos gasto como 50 pesos a la semana. En el primer día de confinamiento obligatorio, también fue notable el aumento de las filas para solicitar despensas en los distintos centros de ayuda gubernamentales, sociales y privados. Requisitos es para la población en general. Necesitamos su credencial de elector, IFE o INE. Se entregará un apoyo por domicilio y de lunes a jueves, de 10 a 2, tenemos el preregistro para recibir el beneficio los días viernes de 10 a 2 de la tarde. El confinamiento obligatorio en Jalisco está previsto hasta el 17 de mayo e incluye multas superiores a los 80,000 pesos o arresto de 36 horas para quienes tras una amonestación la incumplan. Para Imagen, Omar Hernández. Y bueno, si bien en esta crisis por el COVID-19 la prioridad es resolver los temas de salud y económicos, no debemos de olvidarnos de la violencia familiar que se genera en gran parte por el aislamiento. Lamentablemente en el Estado de México las agresiones están aumentando. Le quiero también anunciar que ya Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, ha anunciado el inicio de la fase 3. Vamos a regresar con eso para explicarle exactamente en qué consiste y cuáles son las palabras del subsecretario de Salud. Ha iniciado ya la fase 3, esto en la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahora regresamos con toda la información. Tenemos una problemática un poco bastante fuerte en el tema de la violencia familiar. Ha aumentado
las situaciones de violencia. Si teníamos 5 violencias en un día muy malo diarias, tenemos ahora hasta 15 violencias. En su mayoría son lesiones, son golpes entre familia y violación. El encierro al que estamos sometidos ha provocado que se incremente la violencia familiar en hogares del Estado de México. Es un momento de tensión, es un momento de estar sin actividad a veces en casa. Por eso se les dice que se les hace el llamado a que generen actividades en la casa. Es un momento de tensión porque todo el mundo está en casa y todo el mundo quiere ver la tele al mismo tiempo y se pueden enojar hasta porque pase la mosca. Tan solo en Netzahualcoyot se duplicó el número de casos de violencia. Aunque la mayoría son en contra de mujeres, también hay maltrato a hombres. Más hemos detectado violencia contra las mujeres. Y la violencia contra las mujeres que hemos detectado son los golpes. Llegan las mujeres lesionadas y llegan las mujeres en su mayor, algunas con casos de violación. En estos casos de gravedad sí acudimos a la denuncia a Mecameca. En otros municipios como Chalco se asegura que muchas de las mujeres no denuncian, pues el agresor se encuentra en el domicilio. Si sumamos que hay mujeres que ya venían viviendo violencia en sus hogares y ahora el agresor está todo el tiempo ahí, entonces tenemos que, esta es una problemática que ya venimos padeciendo como sociedad en este país. Y obviamente que iba a aumentar porque todo mundo está en un solo espacio. Si la fuga antes era ir al trabajo, ahora no hay fuga. Ante ello, gobiernos municipales han buscado mecanismos para ayudar a quienes son víctimas de violencia familiar. Sabemos también que los hogares para muchas de las mujeres de Ecatepec no son lugares seguros. Es por ello que queremos recordarles que en el instituto contamos con un centro de pernocta para cualquier emergencia. Queremos invitarlas a denunciar, no están solas. Aunque municipios como Netzahualcoyot cuentan con fiscalías móviles para atender este tipo de problemas en caso de presentarse una agresión doméstica mayor, autoridades municipales aseguran que la Fiscalía de Denuncia de Género en Amecameca se encuentra cerrada y no atiende si no es un caso grave. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Pues bueno, como ya se lo he adelantado, el subsecretario de Prevención y Fomento de la Salud, Hugo López-Gatell, ha decretado, ya ha dado a conocer que iniciamos ya la etapa 3. La etapa 3 tiene que ver, por supuesto, por la dinámica de contagio. Estamos hablando ya de miles de contagios, ya es el contagio masivo en nuestro país, cosa que ya está sucediendo y precisamente por eso se decreta la fase 3. Después de esto, ¿qué es lo que pasa? El reforzamiento de las medidas de salud. Obviamente, reforzamiento del distanciamiento social, la suspensión total de actividades públicas, de actividades en algunos centros laborales también. Todos los eventos son suspendidos en espacios abiertos o en espacios cerrados. Esas son las medidas que toma posteriormente, por supuesto, el gobierno, reforzando las medidas de distanciamiento social y también, por supuesto, esto está caracterizado por una saturación en los propios hospitales. Le vamos a seguir informando conforme va transcurriendo esta conferencia de medios del gobierno federal. Otra cosa que debe de preocuparnos sin duda es el precio del barril del petróleo. Antes éramos, por supuesto, una potencia en materia petrolera, que era parte de nuestras fortalezas. Hoy no somos una economía totalmente petrolizada como podría haber pasado en la época del presidente López Portillo, pero pues finalmente yo creo que estamos en un 20% más o menos, ¿no?, de los ingresos a nuestro país. Pero imagínense que antes vendíamos petróleo, ahora tenemos que pagar porque nos lo guarden. Así están las cosas. Quien nos va a explicar de qué se trata esto es Rodrigo Pacheco, a quien saludo con gusto. Mi querido Ro, buenos días. Buenos días, querido Paco. Un gusto saludarte y te diría que en materia de petróleo estamos en la fase papa caliente. ¿Por qué digo esto? Porque ayer en la tarde pues se estaban transaccionando los contratos de entrega de petróleo en mayo y muchos se dieron cuenta que dado que no hay consumo,
Por lo tanto, se acumuló el petróleo, sobre todo en la zona de Oklahoma, y nadie quería tener esos contratos porque nadie quiere que le entreguen petróleo, sobre todo porque 1,000 barriles, para que te des una idea, Paco, son 5 carrotanques, digamos, de petróleo. Entonces, si no hay dónde almacenarlo, pues al final acabas pagando porque se almacene, y eso ocurrió con el West Texas, que finalmente se ubicó en territorio profundamente negativo, Paco, porque todo el mundo estaba tratando de vender esos contratos y pues acabaron pagando para que alguien más los asumiera. Y en el caso de la mezcla mexicana de exportación, finalmente se publica una hora después de lo que normalmente ocurre a las 6 de la tarde, que está en territorio negativo también menos $2.37, porque está vinculado en parte al West Texas. Ahora, ¿qué viene, mi querido Paco? Pues que en junio, los contratos de junio, es decir, que todavía no se van a entregar, falta mucho, pues obviamente ya se impactaron, porque finalmente si no se está consumiendo petróleo, porque prácticamente todo el mundo está en cuarentena en buena parte del planeta y sobre todo en la Unión Americana, aunque irán saliendo, bueno, pues eso anticipa que habrá menos demanda de petróleo y nadie quiere que le entreguen petróleo, sobre todo porque al igual que en Estados Unidos, que tienen capacidad de almacenamiento, pues ya está todo lleno, rebosante de petróleo. En el caso de México tenemos como para almacenar día y medio, no tenemos infraestructura de almacenamiento y eso pues nos coloca en esta situación. Y en ese contexto, mi querido Paco, pues se da en un muy mal momento para Petróleos Mexicanos, porque apenas el viernes degradan Moody's, la calificación ya está en territorio chatarra, lo mismo que Fitch Ratings, y coloca en un escenario de mucho estrés financiero a Pemex, y al mismo tiempo pues hace totalmente inviable el invertir $8,000 millones para construir una refinería. A lo mejor si nos sobran $8,000 millones, pues dirías, pues ya, bueno, que la construyan y ya veremos cómo está el mercado cuando esté funcionando. Pero la verdad es que pues no nos sobran $8,000 millones, y sobre todo, Paco, pues no está muy claro cuál será el futuro del petróleo, sobre todo porque más allá de lo que ocurrió ayer, la gran tendencia es que habrá menos consumo, por lo tanto menos demanda de petróleo, y además la economía global en las décadas que vienen pues está buscando despetrolizarse en la medida de lo posible, ¿no? Claro. Entonces, escenario complicado. Aquí la pregunta es también ver hacia dónde irá el precio del petróleo. Es evidente que tiene que tener una recuperación, mi querido Rodrigo, porque va a haber una recuperación de la economía, pero ¿hasta qué punto, por supuesto, y cuánto tiempo nos vamos a tardar? Porque finalmente, en este momento, tener una refinería, construir una nueva, no va a ser negocio. Hay que tomar en cuenta que el precio del barril del petróleo estaba tomado en cuenta en el presupuesto en 49. En 49 se compraron afortunadamente estas coberturas que inauguró Agustín Carstens en su momento cuando era secretario de Hacienda, un epítome del neoliberalismo, y afortunadamente la Secretaría de Arturo Herrera las ha mantenido, lo cual es bueno porque cubres por lo menos una parte, que no todo, en términos de la exportación mexicana. ¿Qué parte, no? No nos han dicho de cuánto es el nivel de la cobertura, o sea, qué porcentaje. Exacto, no sabemos de lo que exportamos cuánto se cubrió. ¿Por qué no es tan público, Paco? Más que un tema de opacidad necesariamente, es un tema de que estos contratos pues le dan un margen porque se van comprando a distintas compañías, son como seguros. Si como hay un solo cliente, digamos que es México, y que compra estos seguros, pues te pueden subir el precio de manera significativa. Entonces mantienen ahí como que en cierta opacidad el nivel de coberturas que tiene México, pero claramente pues supone un reto formidable para Petróleos Mexicanos y por lo tanto para las finanzas públicas de nuestro país, sobre todo porque hay una relación simbiótica entre las finanzas públicas y Pemex, ya sea que el gobierno mexicano respalda a Pemex, ya sea que un aporte de los ingresos del Estado mexicano, no significativo, ya lo decías, ya no es como antes, pues viene de Petróleos Mexicanos justamente, Paco. A lo mejor también esto podría ser una buena enseñanza para Rocío Nale, ¿no? Sí, hombre, porque la verdad es que México no quedó muy bien en la negociación de la OPEP, ciertos modos de negociar, aplausos que no ocurrieron y cosas por el estilo. Y más allá de ello, Paco, pues quedó claro que el acuerdo que logró la OPEP con Rusia y tal no sirvió de mucho, no por lo menos en los contratos de mayo, pero ya hay noticias de que Arabia Saudita le está ganando mercado a México o está vendiendo en mercados en donde tradicionalmente México colocaba su petróleo pues por debajo, porque no quedaron nada contentos. Pues señor Rodrigo Pacheco, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Y por supuesto también le confirmamos, le reiteramos en la conferencia mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró la fase 3 ya de la pandemia por COVID-19. Son sus palabras. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo
la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Como se lo dimos a conocer, la fase 3 no tiene que ver todavía con las medidas. La fase 3 habla de este momento ya de transmisión a gran escala. Eso es lo que tiene que ver, obviamente, la transmisión a gran escala y la transmisión también ya una transmisión local, pero a gran escala, una transmisión ya en cientos de personas, en miles de personas. Obviamente habla también de la saturación de los hospitales y las medidas que se van a tomar. Esas se van a anunciar con posterioridad, se van a anunciar en la tarde, que son las medidas en las cuales precisamente el propio gobierno federal dará a conocer cómo reforzar las medidas, y como ya usted lo estaba escuchando, de sana distancia, la Jornada Nacional de Sana Distancia, para tratar de evitar al máximo esta punta de contagio. Así que hay que estar muy pendientes de toda la información de las autoridades. Vamos con Marlene Stahl. Gracias, Paco. Y en otra información, Cabo Pulmo, en Baja California Sur, fue integrado a la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO hace 15 años, debido a la variedad de la vida marina que se encuentra en la zona. Sin embargo, los habitantes del lugar advierten de una sobreexplotación de este destino turístico. Desde el aire se observa la devastación. Donde alguna vez hubo dunas, manglares, esteros y lagunas, hoy hay campos de golf, canchas de tenis y fútbol, así como un estadio de béisbol. En el mar, un espigón y una marina que rompen las olas y cambian el flujo natural de las corrientes. La vista aérea muestra cómo se rellenaron los cuerpos de agua y cómo arrasaron con toda la vegetación. En una zona donde anidan tortugas y gallitos marinos, especies protegidas por la legislación mexicana. En ninguna parte de la Constitución está permitido, ninguna ley lo permite. Ninguna ley permite tampoco que se construya sobre dunas. Ninguna ley permite que el suministro de agua potable esté acaparado por los proyectos de turismo. Se trata de un hotel, residencias, villas privadas de lujo, club de playa y yates en la comunidad de La Ribera, que se quedó prácticamente sin acceso público a la línea de costa en la región conocida como Cabo del Este, en Baja California Sur, y que son parte de 17 proyectos que están en diferentes etapas de planeación, evaluación, desarrollo o construcción, presentados en el sexenio pasado y en el actual ante la Semarnat. El año pasado, por ejemplo, para darte una cifra, 5 proyectos se presentaron para evaluación de impacto ambiental y 5 fueron aprobados. 4 de ellos no tuvieron como consulta pública porque fue negada por la delegación de Baja California Sur. Tan solo en La Ribera, en 2019, la población aumentó al doble, al pasar de 2.500 a 5.000 habitantes, con la creciente demanda de servicios básicos tan elementales como el agua. Claro que sí, entre más habitantes hay más necesidades en temas de servicios, temas de infraestructura, en temas de seguridad pública. En este caso, un complejo turístico de 5,000 cuartos a solo 26 kilómetros de Cabo Pulmo, el área natural protegida y parque marino nacional, asediado en el pasado por capital español y chino, con megaproyectos de 22,000 a 30,000 habitaciones como Cabo Cortés o Cabo Dorado, que después de una dura batalla lograron echarse abajo, pero que hoy vive una invasión hormiga que pone otra vez en riesgo el arrecife de coral más grande y mejor conservado del acuario del mundo, el Mar de Cortés. Fue un movimiento muy grande, la verdad, a nivel mundial, y gracias a Dios lo logramos. Pero que estos de pronto que ya estaban ahí, que yo también me pregunto lo mismo, ¿cómo le hicieron? ¿Qué permisos traen? ¿A quién vieron? Cabo Pulmo, una pequeña comunidad de pescadores, todos descendientes de la familia Castro, que hace 25 años decidió dejar todo por la conservación, cuidar y proteger la riqueza natural de su entorno, en una lucha contra Goliat y sus inversionistas, que ahora quieren conquistar el paraíso de poquito en poquito. Hoteles, principalmente hotelitos, campitos de golf y todo eso, al lado y lado, marinas. Entonces, que ellos hablan de, no es que son pequeños, no son como Cabo Cortés, Cabo Dorado, que son pequeños, pero juntos, pues es un monstruo también. Porque finalmente
todo lo que ocurre en la parte terrestre impacta en la parte marina y la biodiversidad. En lo que es algo así como una guardería de las especies de importancia para la pesca comercial. El arrecife es de los mejores conservados y basta con sumergirse, ¿no? En un solo buceo puedes ver mantarrayas, tortugas, tiburones, una gran diversidad de peces, bancos enormes de peces que no se ven en ningún otro lado. Imagen, investigaciones especiales, Iván Bram y Ernesto Méndez. Gracias, Joe. Como ya se lo decía hace un momento, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció el inicio de la fase 3 ante la acelerada etapa de contagios del COVID-19. Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunció que el reinicio de clases será el 1 de junio y el ciclo escolar se extiende hasta el 17 de julio para no perder el año escolar. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que la fase 3 de la contingencia es inminente y está muy próxima. La epidemia de coronavirus en México está en plena etapa de aceleración. ¿Qué tan cerca estamos? Estamos muy cerca. Efectivamente, llevo 15 días diciendo ya mero viene la fase 3. Los tiempos se acercan. Como hemos dicho, la consideración de fase 3 depende de varios factores, no solamente del número de casos, depende de la dispersión comunitaria y estos brotes comunitarios. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, en 24 horas se sumaron 511 contagiados, por lo que hay 8.772 casos confirmados. Se sumaron 26 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 712. El presidente López Obrador expresó su deseo de viajar a Estados Unidos para agradecer la solidaridad y apoyo a Donald Trump en estos momentos difíciles por la pandemia. El encuentro se daría entre junio o julio de este año. Con 68 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y particular la ley de amnistía, la cual permitirá la excarcelación de más de 5,000 personas que fueron sentenciadas por delitos no graves. Mire, como se lo hemos dicho desde que inició esta pandemia y esta emergencia, hay que entender muy bien cada una de las fases. La primera fase era la importación del virus. Era cuando todos los casos que se presentaban eran casos de importación. La segunda fase, la fase 2, eran ya casos que se estaban dando de transmisión local. Y ya esta tercera fase es la fase de transmisión masiva. Eso es lo que quiere decir las fases. No se asuste ni busque usted fases en otros países, porque estas son las tres únicas fases que estableció el gobierno mexicano. La Organización Mundial de la Salud no tiene fases adicionales. Algunos países sí la tienen, alguna fase en la que los hospitales ya están saturados, y las 5 y las 6 en algunos países tienen que ver ya con cómo se van a ir relajando las medidas de distanciamiento social y de reactivación de la economía. Nada tiene que ver con las medidas que va a determinar tomar el gobierno federal y los gobiernos locales para continuar con esta jornada de sana distancia. Eso es lo más importante. La jornada de sana distancia, la Jornada Nacional de Sana Distancia, es en el momento en que se va a tener que aplicar con mucha más puntualidad las medidas de higiene, el lavado de manos, el también utilizar gel con alcohol al 70%, el distanciamiento, el uso también, si usted está saliendo y tiene algún tipo de, de sospecha de que puede estar infectado, utilizar tapaboca, la cortesía también en los estornudos y también cada vez que se tose utilizando el brazo, utilizando un pañuelo. Eso es importantísimo. Y obviamente la sana distancia, por lo menos 1,5 metros de cualquier otra persona cuando está en el transporte público. Si lo puede hacer, hay que quedarse en casa. En casa también hay que ser mucho más puntuales con las medidas de higiene. Eso es lo que tiene que ver con la fase 3. No va usted a luchar con un machete, con una escopeta recortada en contra de los zombies. Así que tranquilo y por favor infórmese aquí en este tipo de opciones, que son opciones
que finalmente le dicen a usted, sé fuerte en México, no los vamos a dejar solos. Información confirmada para ustedes. Gracias, buenos días. Hasta mañana. Adiós.